Hola a todos. Hoy vamos a preparar tiramisú casero sin gluten, súper fácil y súper rico. Los ingredientes que vamos a necesitar son queso mascarpone, bizcochos de soletilla sin gluten, café, huevos, azúcar, cacao en polvo sin gluten y, si quieres, para adornar, chocolate negro. Lo primero que voy a hacer es preparar el molde para poder desmoldar el tiramisú sin problemas. Mucha gente lo prepara en una fuente de cristal y lo sirve sin desmoldar, pero a mí me ha parecido que para poderlo servir sin que se rompa es mejor así. Pongo 2 trozos de papel de horno cruzados y que sobresalgan del molde, y aquí dentro iré poniendo los ingredientes. Empezamos. Separamos la yema de la clara de 2 huevos. Intentamos que no caiga nada de yemas en las claras, pero si esto pasa, las sacamos rápidamente con una cucharita. Batimos las claras con la batidora eléctrica hasta obtener el punto de nieve, bien consistente. Así. Y ahora batimos las yemas junto con el azúcar. Bien batidas, con paciencia para conseguir que el azúcar se disuelve lo máximo posible y luego no notemos el granulado. Con una espátula o una cuchara trabajamos un poco el queso mascarpone, que lo tenemos a temperatura ambiente. Añadí el queso poco a poco y lo fui mezclando suavemente con la espátula. No se grabó, pero te muestro la textura que quedó, súper cremosa. A continuación, incorporamos las claras a punto de nieve, también poco a poco y con movimientos envolventes, con mucha paciencia. Mezclamos hasta integrarlas bien y conseguir esta suave crema. Ya podemos empezar a montar nuestro tiramisú. Ponemos un vaso de café ya frío en un plato hondo. Mojamos los bizcochos en el café rápidamente y solo por arriba, y los vamos disponiendo en el molde, uno al lado de otro, hasta cubrir el fondo. Cuanto más rico sea el café, más rico quedará el tiramisú. Si quieres, le puedes añadir un poco de licor dulce, como el Oporto o el Pedro Ximénez, y si el tiramisú es para niños o no te gusta el café, se puede sustituir por batido de chocolate. Cubrimos los bizcochos con una capa de crema de mascarpone y huevo. Bien cubiertos con una cantidad generosa de crema, la alisamos con la espátula y hacemos otra capa de bizcochos con café. Los bizcochos de soletilla o melindros sin gluten los puedes comprar ya hechos o hacerlos tú mismo en casa, que vale la pena porque son muy fáciles de hacer y quedan buenísimos. Aquí arriba te dejo el enlace. Cubrimos con el resto de la crema, lo aplanamos de nuevo con la espátula y lo dejamos en la nevera tapado con papel de plata hasta el día siguiente. Al día siguiente lo sacamos de la nevera y solo nos falta desmoldar. Lo pasamos a un plato ayudándonos del papel que habíamos puesto. Sacamos el papel y espolvoreamos con el cacao en polvo por encima. Asimismo ya estaría listo, pero yo he querido acabar decorándolo con un poco de chocolate negro rallado por encima. Espero que te haya gustado esta receta y que me dejes un like. Compártela con tus amistades y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y sigue viendo más recetas que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!